Bienvenidos a la emisión digital de este foro IVA en mi bolsillo. Este es un tema que interesa a muchos colombianos y fue organizado por el Departamento Nacional de Planeación, Forosca y Quienique.com. Están con nosotros el subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Daniel Gómez Gaviria, y también el doctor Andrés Pardo Amezquita, quien fue viceministro de Hacienda y es un experto también en temas económicos. De igual forma nos acompañará Daniela Viveros. Ella es periodista de nuestro portal Quienique.com y nos acompañará para transmita las preguntas que hace el público que está presente en este foro. Les cuento que ya hay muchas personas conectadas y le damos la bienvenida a esta audiencia que es muy importante que esté aquí a través de Facebook y a través de YouTube. Daniela estará con nosotros para hacer estas preguntas, para comunicarles a ustedes las preguntas. Quiero contarles que el doctor Luis Alberto Rodríguez tuvo una emergencia de lo que nos está pasando, se fue a hacer algo que no podía hacer otra persona, atender una reunión en Presidencia de la República, pero tenemos una persona que también está muy informada y ha venido trabajando de la mano con él sobre el tema de la devolución del IVA, de la devolución del IVA, que es el doctor Daniel Gómez. Entonces vamos con Daniela, que nos va a contar cómo se va a desarrollar el tema de las preguntas. Hola Daisy, efectivamente, muchas gracias. Les comento que hoy estaré con ustedes para acompañar este foro de la devolución del IVA y hacer llegar a nuestros invitados las inquietudes que surgen a lo largo del evento. Les contamos que ya hay varias preguntas y en unos minutos iniciaremos la sesión para leerlas y posteriormente tener respuesta. Los invitamos a seguir el desarrollo de este foro a través de la cuenta de Facebook de Quienique.com, así como en nuestro canal de YouTube. No se olviden que pueden participar de esta actividad con el numeral IVA en mi bolsillo. Bueno, no se olviden participar y reproducir y contarle a la gente que estamos en este foro que importa a tantas personas. Doctor Daniel Gómez, doctor Andrés Pardo, bienvenidos. Muchas gracias por atender esta invitación y sobre todo por estar pendientes de lo que la gente se pregunta. Quiero contarles que el doctor Daniel Gómez Gaviria, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, es economista, hizo su carrera entre la Universidad de los Andes y la Universidad de Lausana. Tiene también una maestría en banca y finanzas en la Universidad de Lausana y un doctorado en economía en la Universidad de Chicago. Antes de ocupar el cargo de subdirector del DNP, fue economista senior del Banco Mundial, director de competitividad del Foro Económico Mundial e investigador de desarrollo. Bueno, doctor Gómez, creo que le toca una tarea grande y es explicarle a la gente de la manera más sencilla, porque sigue habiendo muchas preguntas y lo vimos pues a través de estos días. Entonces, doctor, lo dejo para que nos cuente cómo es el tema de la devolución del IVA. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a proyectar una presentación. Listo, muchísimas gracias. Entonces, primero que todo, pues disculpar al director Luis Alberto, tuvo que ausentarse por fuerza mayor a atender una reunión en presidencia, pero entonces estoy muy complacido de estar hoy con ustedes y de participar en este foro virtual sobre una de las políticas más innovadoras, yo creo que han salido en los últimos tiempos, compensación del IVA, junto con ingreso solidario, que seguramente habrá preguntas de eso también. Entonces, el punto de partida, ¿cuál es? El punto de partida es el dato sobre desigualdad en Colombia y la magnitud de la desigualdad y el efecto del sistema tributario y de los sistemas de transferencias sobre esa desigualdad. Lo primero, para destacar, es que en Colombia tenemos una desigualdad alta, uno,
y después del sistema de impuestos y transferencias, esa reducción en desigualdad es muy pequeña. En este gráfico vemos cómo, comparados con países OCDE, con otros países de Latinoamérica, empezamos con un nivel de desigualdad previo a transferencias alto, cerca al 0,54 en puntos en la escala Gini, y baja muy poco después de los impuestos y las transferencias. ¿De dónde viene esta desigualdad? Entonces, viene de la regresividad y de la falta de redistribución del sistema impositivo y de transferencias, donde vemos que Colombia, en términos del impacto redistributivo de los impuestos y en términos de la regresividad de estas de impuestos y del poco impacto de las transferencias sobre la redistribución, pues se compara muy poco favorablemente con otros países de la región, solo comparándonos pues con países como Bolivia en términos pues del efecto poco redistributivo de nuestro sistema. A ver, siguiente. Una cosa para destacar es que a partir de enseguida de la crisis de 1999, cuando tuvimos la última crisis significativa en Colombia con crecimientos de -4%, -3 y pico por ciento, y que no existía una red de apoyo social, se creó todo lo que hoy tenemos en cuanto a red de apoyo social. Se creó el sistema de Familias en Acción, se crearon los programas sociales, y estos programas sociales, en particular Familias en Acción, los programas de primera infancia, los programas de alimentación escolar de Colombia Mayor, son programas que ayudan a compensar estos efectos, de mala distribución y aumentar un poco esa redistribución. En particular, lo que vemos en este gráfico es que los programas de Familias en Acción de Colombia Mayor, los programas de alimentación escolar, los programas de jóvenes en acción, en menor medida, principalmente esos tres primeros, son los que más impacto redistributivo tienen. Entonces, realmente, pues se puede hacer mucho más, pero la creación de estos programas sociales contribuye a mejorar la distribución del ingreso en Colombia. El IVA en particular, entonces, lo que nos concierne hoy. El IVA es un impuesto, como todos sabemos, fácil de administrar, relativamente fácil de administrar, fácil de fiscalizar, fácil de controlar, pero es un impuesto eminentemente regresivo. En Colombia en particular, por la composición de los impuestos, pues hay un gasto tributario por concepto de IVA que es superior al de otros países de Latinoamérica como porcentaje del PIB. Entonces, dependemos bastante del impuesto del IVA como una fuente de recursos fiscales. En particular, entonces, como les mencionaba, el IVA es regresivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los hogares de bajos ingresos pagan proporcionalmente más como porcentaje de sus ingresos totales en IVA que los hogares ricos. A la derecha vemos por decil de ingreso el IVA pagado como porcentaje del ingreso mensual. Para los primeros deciles, el decil 1, el 2, es 6%, 3%. Para el decil décimo, los hogares más prósperos, tenemos una participación del IVA de 2%. Entonces, esto es lo que explica un poco la regresividad del IVA como impuesto. En cuanto a las transferencias, ayudan a mejorar un poco esa regresividad, pero todavía estamos lejos de tener un sistema que contribuya significativamente a reducir desigualdades. Los programas programas más progresivos en términos de reducir desigualdades, Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, sin embargo, no van a los deciles más bajos de ingreso. Entonces se concentran también, no en los más ricos, por supuesto, porque siguen siendo focalizados en hogares según Sisbén, pero todavía podrían ser aún más progresivos.
Entonces, eso nos lleva a la creación del sistema, del mecanismo de compensación del IVA, que empezó pues con la ley 2010 del 2019, se instrumentalizó en el COMPES 3986, aprobado el 12 de marzo del presente año. Con estos dos instrumentos de política, creamos la compensación del IVA a favor de la población más vulnerable, y voy a explicar un poco qué quiere decir eso. Se definen los beneficiarios de la compensación según el SISBEN. El SISBEN es el sistema de información que permite rankear a los hogares según su condición socioeconómica. Se crea la compensación para canalizar las transferencias por medio de los programas sociales inicialmente, y luego en el COMPES lo que hacemos es dar los lineamientos para la implementación y el escalamiento de unos pilotos. Se determina una hoja de ruta para tener una eficiencia en esquema de pagos, entonces no depender únicamente de las plataformas de los programas sociales, y se crea una gobernanza del mecanismo de compensación. Entonces, un dato importante, con el COMPES del 12 de marzo se creó el programa, se determinó que iba a empezarse con un piloto de 300,000 hogares y que se iba a empezar a escalar como respuesta a la emergencia económica, a la situación del COVID-19. Se decidió escalar el programa mucho más rápidamente para llegar a 1 millón de hogares. Actualmente llevamos un avance de 90%, más o menos en 903,000 hogares que ya han recibido su transferencia, con un monto total de 75,000 pesos, que va a ser una compensación cada 2 meses. Este programa es un programa permanente, creado con vocación de permanencia, pero que se aceleró para responder a la emergencia económica. Y para terminar, les comento un poco con los criterios de focalización. Se busca que el sistema de compensación beneficie a los hogares en pobreza extrema. Esos son los hogares que tienen menos de 10 puntos en el SISBEN 3 y que están clasificados en el grupo A en el SISBEN 4, que es la última iteración del SISBEN que estaremos lanzando, que ya estamos usando con motivo del tema de la emergencia, y que estaremos pues haciendo oficial este año. Bueno, doctor Gómez, muchísimas gracias, de verdad, muy interesante su presentación. Hay algo que me queda como rondando la cabeza, porque pues era una pregunta que tenía también sobre la reglamentación de los lineamientos de esta política. Había fijado en el COMPES que serían 100,000 familias, y el salto es muy grande. 1 millón de familias, yo entiendo que es por la crisis, pero ¿cómo hacen esa magia financiera para pasar de 100,000 familias, me imagino que tenían ese presupuesto, y pasar a cubrir 1 millón de familias? Y también otra cosa, es algo que les he oído repetir mucho a ustedes en las presentaciones, es el tema de que hay que corregir una injusticia. Uno lo ve evidentemente en su presentación, porque usted muestra cómo de verdad las clases populares están pagando IVAs por el mismo precio que pagaría una persona de recursos altos. Entonces quisiera como que en esas dos preguntas usted me resolviera, porque la gente lo piensa así. Claro que sí. Entonces, indudablemente ha sido un esfuerzo grande del gobierno fondear esta devolución del IVA. Realmente no es una devolución, es una compensación, ¿cierto? En la medida en que se vio que había esta necesidad de llegar con un apoyo de ingresos a los hogares más afectados por la desaceleración económica, se hizo el esfuerzo y se tomó la decisión desde el gobierno nacional de aumentar los recursos desde el presupuesto general de la nación y con presupuesto de inversión para fondear el escalamiento, y que no fuera solo los 100,000 hogares, 300,000 hogares iniciales de este año, sino que nos fuéramos directamente a 1 millón para este año, que se van a escalar a 1.500.000 familias el próximo, y llegar a final de gobierno a 2 millones de hogares en condición de pobreza extrema, para compensarlos cada 2 meses y corregir, como usted dice, esta inequidad que viene de la naturaleza regresiva de este impuesto. Bueno, doctor Gómez, muy interesante, y de verdad esperemos que eso siga progresivamente para que año tras año y no se termine esta política de la devolución del IVA. Yo creo que ya quedó afincada
en lo que es el manejo del IVA para las clases populares. Ahora vamos con el doctor Andrés Pardo. Muchas gracias, doctor Gómez, de nuevo por habernos acompañado y habernos dado esta explicación. El doctor Andrés Pardo Mezquita es economista financiero con más de 18 años de experiencia analizando los mercados financieros de Colombia, Latinoamérica y el mundo en varios bancos en Nueva York, Londres y Bogotá. Andrés Pardo es ex viceministro de Hacienda, ex consejero económico de la Presidencia de la República, economista de la Universidad de los Andes y del London School of Economics y máster en Administración de Negocios con énfasis en Economía y Finanzas Analíticas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es impresionante este par de jóvenes con esas hojas de vida tan lucidas. De verdad los felicito. Pareciera como que se han pasado la vida que llevan estudiando. Eso es una gran cosa, ver gente joven y brillante. Doctor Pardo, de acuerdo con su experiencia, ¿usted cómo ve esta devolución del IVA? Entiendo que el tiempo que usted estuvo de viceministro y asesor económico le tocó mucho ver cómo se iba a hacer esta devolución y qué tanto significa para la economía de las familias vulnerables, más vulnerables, este ingreso, que pues, aparentemente no es muy alto, pero es un recurso. Hola, Daisy, muchas gracias y saludos a Daniel también. Sí, yo creo que, a ver, pienso que es totalmente pertinente lo que está haciendo el gobierno en este momento. Creo que es un poco, dadas las circunstancias, pues esto forzó a acelerar este mecanismo de devolución del IVA o de compensación del IVA. Acuérdense que esto se incluyó en la reforma tributaria del año pasado y la idea era que esto comenzara en el 2021, pero un poco por temas de fuerza mayor se aceleró y entonces yo me le quito el sombrero a Planeación Nacional y me le quito el sombrero al gobierno porque en muy corto tiempo lograron estructurar esto para que comenzara a funcionar y ya efectivamente en este momento ya se han hecho desembolsos en los últimos días y ya está comenzando a operar. Importantísimo porque, como lo estaba explicando Daniel y como también lo mencionaste tú en las preguntas, el IVA tiene un componente innato que es regresivo. Básicamente el tema, digamos, esto es relativamente fácil de entender y es que esto no discrimina por tipo de ingreso. Todo el mundo paga IVA de 19% en los productos que tienen IVA. Entonces eso un poco lo que termina pasando es que las personas de menores ingresos terminan pagando un IVA que de pronto es incluso más grande con respecto a los ingresos que ellos tienen. Y efectivamente es el caso. En la diapositiva que estaba mostrando Daniel, tal vez la pasamos muy rápido, pero como para simplemente dar el número, el 10% de menores ingresos de la población está destinando de cada 100 pesos que gasta, de cada 100 pesos de ingresos que tiene, está destinando 6 pesos a pagar IVA, mientras que el 10% de mayores ingresos del país, por cada 100 pesos de ingresos que tiene, está destinando solamente 2 pesos a pagar IVA. Entonces, eso es como el tema de lo que es injusto, digámoslo así, de este tipo de impuestos. Entonces, aquí básicamente lo que el gobierno está haciendo es decirle, mire, las personas de menores ingresos, ustedes están pagando un IVA que realmente de pronto no deberían pagar, entonces lo que nosotros queremos hacer es compensarle ese pago de IVA que usted está haciendo y devolverle básicamente ese monto que usted está pagando cada mes. Y de ahí vienen pues los 75,000 pesos que se le van a estar devolviendo cada 2 meses a las familias que están siendo beneficiadas. Volviendo un poco atrás a la pregunta que le hice al doctor Gómez sobre ese salto de 100,000 familias, 1 millón de familias, aquí es en el 18 se hunde el proyecto y pues yo me acuerdo muy bien haber cubierto eso, que porque era muy caro y que porque nos iban a subir el IVA de la canasta familiar. ¿Cómo se dieron todos esos saltos? De 100 a 1 millón y el 18 se hundió, pero en el 19 y en el 20 y en el 19 ya y el 20 revive y terminamos haciendo efectivo algo que parecía absolutamente imposible. ¿Cómo fue ese milagro? Pues mira, pues el milagro lo sabe Daniel y lo sabe Luis Alberto porque ellos lo están viviendo en este momento. Yo te cuento un poco antes del milagro, digámoslo así. Yo estaba en el Ministerio de Hacienda como viceministro cuando comenzó el gobierno y pues como tú bien lo mencionas, la propuesta original que se hizo de la reforma tributaria en ese momento era precisamente
hacer una devolución de IVA a los hogares de menos recursos. Lo que pasa es que la razón por la cual en ese momento eso no funcionó fue porque pues esto era un poco más ambicioso, y el más ambicioso me refiero a que eran dos partes. Una parte era ampliar el IVA que pagaban, pues, unos productos que hoy en día no pagan IVA, se iban a comenzar a pagar IVA, y con eso corregíamos el tema de que, procurábamos corregir el tema de que la gente de mayores ingresos está siendo beneficiada por el hecho de que hay muchos productos que no pagan IVA. Aquí el tema es que una persona con muy altos ingresos paga IVA de 0 cuando compra un tomate, siendo que perfectamente lo podrían pagar. Entonces, ahí la idea es, venga, cobrémosle ese impuesto a la gente de mayores recursos, pero como todo el mundo lo tiene que pagar, agarramos un poco ese nuevo impuesto, esos nuevos recursos que estamos teniendo, y se lo devolvemos al 30% de las familias de menos ingresos en el país. Entonces eso pues simplemente no funcionó en ese momento, y el uno estaba atado al otro, y por eso es que ninguno de los dos funcionó. Pero en la reforma tributaria del año pasado se revivió. Creo que en parte fue porque los resultados de la reforma tributaria del 2018 terminaron siendo mejores de lo que se estaba esperando. El recaudo aumentó más de lo que se estaba esperando, y como ese fue el caso, entonces el gobierno vio que sí existía la posibilidad de hacer un esfuerzo adicional, a pesar de que ya nos estaban recaudando esos mayores ingresos por el aumento generalizado del IVA, hacer ese esfuerzo para tratar de comenzar a devolverle una porción a los hogares de menos recursos. Pero entonces la devolución terminaba siendo un poco menor que lo que originalmente nosotros habíamos propuesto, porque nosotros queríamos devolverle al 30% de menores ingresos, y en este caso se está devolviendo, bueno, lo que pasó el año pasado es devolverle al 20% de menores ingresos. Y un poco el milagro de ahorita, un poco lo que muestra es que en el momento que nosotros lo pensamos en agosto, septiembre del 2018, nosotros en ese momento teníamos la confianza y la certeza que eso lo podíamos poner en práctica en el 2019. Finalmente, pues no se dio, no tocó ponerlo en práctica, pero entonces esto quiere decir que ponerlo en práctica, ya existían los mecanismos, y efectivamente es lo que está haciendo el gobierno, apalancándose en todas las plataformas que yo tengo en este momento para comenzar a hacer las transferencias de la forma más ágil posible. Muy interesante su presentación, y yo creo que sí queda claro cómo se hizo el milagro. Me informan de producción que el director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Luis Alberto Rodríguez, acaba de ingresar, y aquí lo estoy viendo en el previo. Doctor Luis Alberto, bienvenido, que me imagino que viene con noticias de la Presidencia de la República. Seguramente nos va a dar la chiva aquí para quienique.com. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que la audiencia le agradece mucho el haber corrido para cumplirles esta cita. Muchas gracias, Daisy. Un saludo muy especial a Daniel y a Andrés. Ahí los estaba escuchando mientras venía en camino el debate y el foro, y me alegra que hayan generado en Quienique este espacio para discutirlo. Bueno, doctor, había unas preguntas, pues tenía un par de preguntas que nos hicieron previamente cuando nosotros abrimos la invitación a este foro, que fue organizado por el Departamento Nacional de Planeación, Forosca y quienique.com. Recibimos preguntas previas que nos decían que por qué no se cubrían también estratos 2 y 3, y que por qué solamente 1 y 2, y que ellos también estaban en crisis, y que seguramente cuando regresáramos a la normalidad recuperarse iba a ser imposible. Vale la pena resaltar que lo decía tanto Andrés como Daniel, el programa no está diseñado para estrato 1 y 2, el programa está diseñado para el 20% más vulnerable de los colombianos. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, como lo decían ellos de manera impecable, es injusto. El IVA per se no es injusto. Lo que es injusto es que se le cobre igualito a una familia, a Andrés, a Daniel, a usted y a mí, y una familia de ingresos bajos. ¿Sí? Eso es lo que es injusto. Entonces, lo que precisamente corrige el programa es que no se le cobre a esos hogares. ¿Cómo no se le cobra? Pues devolviéndole a ese 20%. Entonces, por eso es que usamos el CISBEN. Ya actualmente no le llegamos al 20%. Estamos llegando a 1 millón de hogares, que son cerca de 4 millones de colombianos, que ya es bastante. Sí, pero estamos hablando un poco menos del 10% en realidad. El plan estaba para que el próximo año se llegue a 2 millones de hogares. Sí, y que efectivamente en ese tránsito se llegue a un 20%. En ese 20% yo no tengo la menor duda que va a haber también hogares
de estrato 3 que puede que sean más vulnerables incluso que algunos de estrato 2, ¿sí? Porque en algunos casos hay hogares que están en estrato 1, estrato 2, que tienen un ingreso incluso por encima o menor vulnerabilidad que algunos del estrato 3. O sea, eso, los estratos no es una buena medida, eso está identificado hace mucho tiempo. Aquí lo importante es que se le corrija ese 20%, o sea, a la base de la pirámide, se le corrija lo que pagan 5% por chocolate, o 5% por café, o 19% por la prenda de vestir porque le compran un uniforme a su hijo para ir al colegio, o 5% de las pastas en el almuerzo. Ese tipo de cosas que injustamente le cobra el 20% más pobre, pues es lo que estamos corrigiendo. Más que allá que el tema de estrato, es un tema de vulnerabilidad y de capacidad de pago. Bueno, yo voy a hacer aquí una pregunta perversa, pero hasta donde yo sé, la gente que está en el CISBEN, en Familias en Acción o en Colombia Mayor, son por lo general personas de ingresos muy, muy bajos, muy por debajo de clase media baja o clase media. Sí, es cierto, sí. No, pues definitivamente, el 20% más pobre, pues claramente hace parte de una población que está por debajo de la clase media. Sí, eso es indudable. Pero digamos, mi punto es, no lo organizamos por estratos, lo organizamos es por niveles de ingresos, por pobreza, por vulnerabilidad, no por estratos. Porque los estratos, le voy a poner un ejemplo, mire, hay muchos hogares en Bogotá que viven en zonas estrato 3, que tienen ingresos muy altos. ¿Sí? De hecho, desafortunadamente, hay zonas del norte de las ciudades más costosas de Colombia que viven en edificios de conservación y son estrato 1. Y pues yo no creo que toque devolverle el IVA a un hogar de esos. O sea, hay que devolverles al 20% más pobre, no al estrato 1 o al estrato 2. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos ahora con Daniela Viveros, están aquí puyándome porque hay mucha gente preguntando a través de las formas de conexión que tuvimos con YouTube y Facebook. Adelante, Daniela, con las preguntas. Efectivamente, Daisy, acá hemos estado muy pendientes de nuestra audiencia digital. Hemos recibido la mayor cantidad de preguntas para poder hacerlas llegar al doctor Luis Alberto Rodríguez y al doctor Andrés Pardo. Arrancamos con una pregunta desde la transmisión que se está haciendo en YouTube. Es el señor Pedro Ramírez quien nos pregunta cada cuánto se hace la devolución y si es posible acumular el monto de la devolución del IVA. Doctor Rodríguez, adelante. Sí, la devolución del IVA está pensado, ¿cómo se calculó? Aquí lo contaron, 75.000 pesos es lo que en promedio paga un hogar del 20% más vulnerable de Colombia cada 2 meses, si uno suma los pedacitos que pagan cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, hicimos el giro cada 2 meses, que es 75.000 pesos, y cada 2 meses va a recibir los 75.000 pesos. Es decir, en un año se hacen 6 giros que suman aproximadamente medio salario mínimo que antes se le quitaba en IVA durante el año y que ahora pues se le está devolviendo a ese 20% más pobre. Y la segunda parte de la pregunta es si se puede acumular, sin duda. Sí, pues no hay no se pierde el giro, pero lo que esperaría uno es que una situación como esta de pandemia, en la que efectivamente los hogares más vulnerables son los que más sufren, son los que están más expuestos a no tener seguros, a no tener ahorros, a no tener de alguna manera acumulación de capital y cosas por el estilo que le permitan afrontar el choque, pues esperaría uno que consuman con esos ingresos que le llegan, pues que no lo acumulen, al menos en esta época. Perdón, yo quería hacer un pequeño comentario. Adelante. Obviamente estoy metiendo la cucharada acá, pero sé que es una pregunta que hacen mucho y de pronto voy a quitarle la pregunta a alguien en este momento, pero lo menciono porque como nosotros miramos este tema desde hace casi 2 años, cuando por primera vez se planteó la posibilidad de hacer la devolución del IVA. Aquí una pregunta que yo le he oído a mucha gente es que si efectivamente me van a dar esa devolución, si por alguna razón durante un mes yo no me gasté los 2 meses no me gasté los 75.000 pesos que te va a pagar el IVA. Y aquí lo importante para entender es que independiente de si usted gasta o no gasta, igual le van a devolver los 75.000 pesos. Usted no tiene que llevarle ningún comprobante a nadie para mostrarle, mire, aquí está el comprobante de lo que me gasté de IVA durante este mes para que por favor me devuelva lo que yo me gasté. No, a todo el mundo se le va a devolver, pues a todos los hogares que aplican para esto, se les va a devolver independiente los 75.000 pesos
cada 2 meses. El punto de Andrés es muy bueno. El punto de Andrés es muy bueno, ¿por qué? Porque en una economía como la colombiana, que tiene una alta tasa de informalidad, ponerle la condición de que el hogar pues lleve la factura o cosas por el estilo, sería una medida realmente muy difícil de administrar. Lo más probable es que, como pasó en Brasil, de hecho, en Brasil lo intentaron de esa manera, que también tiene una tasa de informalidad muy alta, y lo que pasó fue que los hogares ni siquiera reclamaban la plata. ¿Por qué? Porque pues probablemente los hogares más vulnerables pues no solo no consumen en lugares donde probablemente hay informalidad y evasión muy alta, sino que adicionalmente pues no tienen la costumbre tributaria de estar guardando la factura. O sea, la gente que guarda facturas es porque declara renta. Y los hogares vulnerables en los países de alta informalidad no declaran renta. Entonces, ese es un punto muy importante porque fue muy discutido desde la época que Andrés estaba en el gobierno. Era uno de los temas más difíciles, digamos, de imaginarse porque pedirle la factura iba a ser iba a ser inmanejable el sistema, pero además lo iba a ser absolutamente ineficiente. Al final nadie iba a reclamar la devolución del IVA porque esos hogares no tienen la cultura tributaria de guardar las facturas. Muchas gracias, doctor Rodríguez, y muchas gracias al doctor Pardo por la precisión. Continuamos con las preguntas de nuestros internautas. Nos pregunta el señor José Leonardo Mendivil desde Facebook, que le gustaría saber cuál fue el criterio de escogencia para los abonados del pago del IVA. Y a esto le sumo otra pregunta de algún otro internauta a través de YouTube, que nos pregunta por qué algunos venezolanos están siendo beneficiarios. Esto nos lo pregunta el señor Keiler Alexander Oliveros. Doctor Rodríguez, adelante. Efectivamente, algunos hogares puede que tengan las dos nacionalidades, entonces, pues, lo reciben. O sea, la mayoría de los hogares vulnerables que están en el CISBEN, que clasifican para la devolución del IVA, es porque, pues, son hogares que en algún momento de la vida vivieron en Venezuela o estuvieron en Venezuela, pero que en realidad también son colombianos. Así usen en mayor medida el documento, digamos, de extranjería o la cédula, pero en su gran mayoría los que están recibiendo devolución del IVA son porque son colombianos también. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Aquí hay otra pregunta que nos envían desde YouTube y es para el doctor Andrés Pardo. ¿Por qué se dice que esta medida busca acabar con la injusticia tributaria frente a las personas con menos ingresos o personas en situación de vulnerabilidad? Pues un poco como lo hemos reiterado previamente, acuérdense entonces que el IVA tiene la situación de que todos tenemos que pagar 19% de IVA. Cualquier producto que está grabado con IVA paga 19%, bueno, la mayoría. Y eso no discrimina por el tipo de ingreso que tiene cada persona. La persona de mayor ingreso en Colombia va a un supermercado y compra el producto que tiene IVA y lo tiene que pagar al 19%. La persona de menos ingreso en Colombia, si compra ese mismo producto, también va a tener que pagar 19%. El problema es que la persona de altos ingresos, pues, tiene la capacidad de pagarlo. La persona de bajos ingresos, pues se le consume buena parte de su ingreso. Por eso lo mencioné anteriormente, las personas de menores ingresos gastan una mayor cantidad de su ingreso para pagar el IVA que las personas de mayores ingresos. Entonces, un poco lo que se trata de hacer con esto es corregir precisamente el hecho de que el cobro de un impuesto como el IVA naturalmente pues tiene ese problema de regresividad. Entonces, dado que ya tenemos las plataformas y que tenemos la tecnología y que tenemos los medios para poder corregir ese problema parcialmente, por lo menos, entonces aprovechémoslo y usémoslo y tratemos de corregir precisamente el hecho de que las personas menores ingresos pues tienen menos capacidad de pago de impuestos que lo que tienen las personas de mayores. Muchas gracias, doctor Andrés Pardo. La siguiente pregunta es del señor Libardo Morales. Nos pregunta a través de la transmisión en Facebook: nunca me ha llegado una ayuda del gobierno y soy trabajador independiente. ¿Cómo puedo inscribirme para ser beneficiario de esta devolución?
¿Estoy a tiempo? Creo que esta pregunta es una de las más recurrentes a través de la transmisión. Hay muchos internautas que nos preguntan hoy, 6 de mayo, si están a tiempo para ser parte del programa de devolución del IVA. Doctor Rodríguez, por favor, despéjenos esta inquietud. Daniela, en Colombia tenemos un sistema de protección social que ha ido evolucionando en medio de la alta tasa de informalidad que tenemos. Voy a ponerlo en perspectiva. Cuando la crisis de 1999, muchos hogares entraron en situación de pobreza. Se disparó. El 50% de los hogares en Colombia en 1999 disminuyeron el consumo de alimentos. Es decir, la mitad de los colombianos casi que dejaron de comer más de lo que normalmente comían solo por la crisis económica. Y en ese momento nació Familias en Acción. Y eso ha ido evolucionando. 2 décadas ha evolucionado y llegamos a 2.6 millones de hogares. O sea, nos tomó desde 1999 hasta el 2020, 2.6 millones de hogares. Eso, números más, números menos, está cubriendo más o menos 10 millones de colombianos. Eso es un poco menos del 25% de la población, ¿sí? Es decir, nos queda todavía un 75% de la población. Programas como la devolución del IVA buscan efectivamente reforzar y quitar la injusticia que era cobrarle el IVA a esos hogares vulnerables y pobres, que era injusto. Pero todavía nos falta gran parte de la población que en estos momentos de pandemia puede que esté sufriendo. Es por eso que diseñamos un programa diferente. El de devolución del IVA corrige una injusticia y la injusticia se corrige con los más vulnerables. Pero probablemente, como el caso que hace la pregunta, no hace parte de ese 2.6 millones de hogares, ni 10 millones de colombianos, ni 25% de colombianos que están en situación de pobreza y que reciben una transferencia del Estado, sino que ahorita, por la pandemia, están sufriendo unas consecuencias económicas, un efecto económico. Para ello diseñamos un programa diferente, se llama Ingreso Solidario. Ingreso Solidario va a llegar a 3 millones de hogares. Llevamos un poco más de 1.500.000 de hogares entre bancarizados y no bancarizados, y planeamos llegar a 3 millones de hogares con un giro aparte. No tiene nada que ver con los programas sociales, sino con un programa de emergencia, un programa que tiene que ver con la situación temporal de la pandemia, y con eso vamos a llegar a 3 millones de hogares. Si ponemos el paralelo, estamos diciendo que en cuestión de semanas vamos a duplicar el número de personas que normalmente el sistema de protección social de Colombia le llegaba. Es decir, antes le llegaba a 2.6 millones, nos tomó 20 años, ahora vamos a llegar a 3 millones de hogares en cuestión de semanas. Solo arrancamos el 7 del mes pasado. Es decir, exactamente un mes está cumpliendo el programa y ya hemos llegado a 1,5 millones. Es probable que él esté en esa población que nunca antes había recibido un subsidio, pero que ahorita lo necesita. No hemos terminado, si todavía no hemos enviado todos los giros ni hemos comunicado a todos los beneficiarios. Es posible que esa persona esté. De todas maneras, hay algunas otras medidas. Por ejemplo, abrimos con impulso una línea de crédito hasta 5 millones de pesos mensuales para los independientes que no están ni en Familias en Acción, que no están tampoco en Ingreso Solidario, que tenían un empleo como independiente o que trabajaban como independiente y que se han quedado sin alguna ayuda. Hay algunas otras ayudas que van precisamente para esa población. Tal vez una cosita Muchas gracias, doctor Rodríguez, respecto... Perdón, tal vez una cosita que me gustaría complementar con lo que estaba diciendo el director. Es que, a ver, supongo que la persona que hizo la pregunta, como bien lo dijo Luis Alberto, es posible que no haga parte del 20% más pobre o de menores ingresos del país. Y por esa razón es que no le llega o no le va a llegar la compensación del IVA. Pero creo que una cosa muy importante, y es que con la situación que se está dando en este momento, en donde Planeación Nacional y el gobierno han tenido que en muy corto tiempo comenzar a poner en marcha estos programas e inventarse el programa de ingreso solidario. En muy poco tiempo se está logrando ubicar un montón de gente que tal vez anteriormente no era fácil ubicarla, que tenía una que otra necesidad. Esto es muy importante pensando hacia el futuro, porque hacia el futuro estos programas siempre fueron pensados en que vamos a comenzar a implementarlos para que en la medida que vaya pasando el tiempo, cada vez la tecnología nos ayude más para poder llegarle bien y más eficientemente a las personas que realmente lo necesitan. Y si esto funciona como uno quisiera que funcione, pues se puede poner en marcha algo mucho más ambicioso hacia el futuro. Entonces yo creo que esto es importante porque nuevo está sentando unas bases, claro, se están poniendo un poco parte de emergencia,
pero se están sentando unas bases muy importantes para el futuro. Y esto, pues, es devolviéndose a lo que pasó en la crisis del 99 que le estaba diciendo Luis Alberto. A raíz de esa crisis, tocó implementar muchas cosas de emergencia que hoy en día tenemos porque se dio esa crisis, como por ejemplo muchos de estos programas de transferencias que hoy en día benefician a muchas familias de bajos recursos. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta y es respecto al tema que menciona el doctor Luis Alberto Rodríguez de ingreso solidario. La señora María de los Ángeles Balanta nos pregunta a través de nuestra cuenta de Facebook sobre el programa de ingreso solidario y nos dice: quiero saber cómo puedo cobrar el ingreso solidario, ya que salí beneficiada en la primera etapa, pero no aparezco en ningún banco. Doctor Rodríguez, adelante. El programa de ingreso solidario, como reiteraba Andrés hace un segundo, que emula de manera muy cercana lo que se ha hecho con otros programas sociales en Colombia desde la crisis del 99, va por fases. Pareciera algo sencillo, como, no, llévele la plata en efectivo a alguien que lo necesita. Parecía una pregunta, digamos, si uno está en una situación de esa, uno dice, pues déme la plata a mí y ya, ¿sí? Y mándemela por aquí. Sí, pero eso es uno como ciudadano que tiene toda esa información. Desafortunadamente, en Colombia no existe un registro administrativo como en otros países donde uno tenga la información de todos los colombianos. Ha sido un reto, y eso lo hemos reconocido, muy duro, poder llegarle a 3 millones de colombianos en cuestión de semanas. Reitero, a Colombia para llegar a 2.6 millones de hogares en Familia en Acción, le tocó invertir no solo 2 décadas, 20 años, sino adicionalmente incluso muchos recursos haciendo eventos presenciales. Eran muy famosos los eventos que hacían en el pasado para Familias en Acción, que contrataban un estadio en una ciudad intermedia o en una ciudad pequeña, un municipio pequeño, y se gastaban 30.000, 50 millones de pesos solo registrando a las personas, ¿sí? Tomándole la encuesta, no sé qué, cosas por el estilo. Llegar a 3 millones nos ha costado bastante, no de plata, sino mucho esfuerzo cruzando las bases de datos, y por eso nos ha tomado más tiempo del que quisiéramos. Sabemos que no es un momento para pedir paciencia, pero sí pedimos un poco de entendimiento en la tarea titánica que tenemos. Ya hemos llegado a un poco más de 1.500.000. El último dato que yo tenía era casi 1.600.000 al corte de anoche. Seguimos trabajando. Si la persona revisó y se encontró como beneficiaria, va a llegar y nos vamos a comunicar con ellos. Estamos cruzando toda la base de datos de los teléfonos fijos, de los teléfonos celulares, de las empresas de microcrédito, del sector financiero, de los telefonía móvil, del Sisbén 3, del Sisbén 4, cualquier cantidad de base de datos. Vamos a llegar a ellos y solo le pedimos un poco de entendimiento. La idea es llegar primero con 160.000 pesos antes del 11 de mayo, es decir, antes de la próxima semana, a los 3 millones de hogares. Trabajamos para eso. Pero adicionalmente luego habrá un segundo giro de 160.000 pesos nuevamente a esos 3 millones de hogares que salieron beneficiados. Hay muchos como ella que ya se vio beneficiada, ya sabe que fue beneficiada y aún no hemos llegado. Llegaremos, así como hemos llegado ya casi a 1.600.000, ya nos falta menos de la mitad al menos, y adicionalmente luego llegaremos con un segundo giro. Doctor Rodríguez, vamos con la siguiente pregunta que se hizo a través del canal de YouTube. La persona que está siguiendo la transmisión es Mónica Margarita Porto Vélez y nos pregunta una situación muy específica. Mi madre salió beneficiada, pero no lo ha podido reclamar porque se encuentra fuera del departamento. ¿Qué se puede hacer en ese caso? El de la devolución del IVA. Respecto a la devolución del IVA, sí, señor. Recuerden que precisamente por la emergencia económica, en uno de los decretos permitimos que se pueda delegar el retiro. Es decir, si la señora que no puede viajar o está en otro lugar, etcétera, simplemente manda una carta, un papelito, ni siquiera tiene que ser una carta formal, un papel que diga yo concedo la tal, autorizo a tal persona para que lo reclame. Esa persona tiene el número de cédula tal, lo firme y fotocopia de la cédula de la otra persona y del beneficiario, y la otra persona lo puede reclamar. Precisamente reconociendo que, porque puede pasar que hay hogares que cambiaron de residencia o hay hogares que están cuidándose. Si por alguna razón uno de los beneficiarios tiene más de 65 años, uno esperaría que por el bien de todos y sobre todo de esa persona, pues no se exponga a hacer una fila y no se exponga a contagiarse el COVID, etcétera.
pero podría decirle a su nieto que tiene 15 o 20, darle un papel, sacarle fotocopia a la cédula y que vaya a reclamárselo por él. Gracias, doctor Rodríguez. Continuamos con esta ronda de preguntas. Las personas están haciéndonos llegar sus inquietudes a través de las diferentes redes sociales y plataformas activas. Estamos con el numeral IVA en mi bolsillo y surge una pregunta que al parecer tienen muchos internautas, no es la primera vez que nos la comunican, y es cómo se determinó la cifra de 75.000 pesos para que los beneficiarios accedan a la devolución del IVA. ¿Cómo se determinó esta cifra, doctor? La cifra básicamente se determina de la siguiente manera. Cogimos la encuesta nacional de presupuesto de los hogares y la gran encuesta integrada de hogares y calculamos en promedio cuál es la canasta que consume un hogar de ese tipo, ¿sí? De los primeros deciles de la curva de distribución. Por supuesto, lo que consumimos hogares que tenemos el privilegio de tener un trabajo estable, que tenemos ahorros o que tenemos algún ingreso que nos permite tener una determinada canasta de consumo es diferente a la del 20% más vulnerable. Entonces, después calculamos la canasta, uno puede sacar, por ejemplo, por las prendas de vestir. Entonces, un hogar de esos deciles de ingresos, o sea, el 20% más pobre, compra determinada cantidad. Consume, no sé, huevo, consume pastas y compra X número de pastas al mes. Consume café, chocolate. Entonces, uno le puede ponderar en promedio cuánto paga de IVA. Entonces uno le pone 5% del chocolate, 5% del café, 19% a la prenda de vestir, 5% a la pasta o a los espaguetis. Y si uno suma todo eso, en promedio, un hogar del 20% más pobre de Colombia paga más o menos 37.000 pesos al mes. Sí, promediando los meses, 37.000 pesos al mes. Multiplicado por 2 para poder hacer el giro, digamos, más efectivo y para que además salga más barato. Yo quiero hacer claridad también en eso. ¿Por qué juntamos los 2 meses? Porque primero la gente lo ve más, ¿sí? Puede recibir y hacer planes con esos 75.000 pesos, mire, voy a pagar X cosa de mi hijo, cosas por el estilo. Mientras que si es mes a mes, hay evidencia empírica que de alguna manera tiene menos impacto. Pero lo segundo es también porque no tenemos que pagar el envío 2 veces, pagamos el envío una sola vez, entonces lo juntamos, pero el número básicamente, para responder puntualmente, sale de la gran encuesta integrada de hogares y de la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, de un promedio de lo que efectivamente consume generalmente un hogar del 20% más pobre de Colombia. Gracias. Vamos con una pregunta para el doctor Andrés Pardo desde nuestra plataforma en YouTube, y es, ¿hay referencias de otros países que hayan adoptado esta medida con éxito? Cuando nosotros estábamos mirando esto hace un par de años en el Ministerio de Hacienda, se revisaron algunos casos. En ese momento sabíamos de unos programas de devolución de IVA que habían implementado en Ecuador, en Argentina. Creo que en ese momento Costa Rica estaba evaluando la posibilidad de hacer una devolución del IVA. Realmente no sé cuáles son los resultados, me imagino que Luis Alberto sabe un poco más de eso. Brasil también lo viene haciendo, pero aquí yo creo que más que eso, yo creo que nosotros tenemos la suerte de tener en los últimos 10, 15 años pudimos avanzar mucho precisamente en todas las plataformas que existen para hacerle compensaciones o transferencias monetarias a hogares que tienen necesidades. Y esto es una realidad desde hace mucho tiempo. O sea, de nuevo, esto no es algo que simplemente de la nada está apareciendo. No, esto, Familias en Acción existe. Hay mucha gente que se ha venido beneficiando con ese programa hace mucho tiempo. Colombia Mayor existe y mucha gente recibe recursos por esa plataforma. Que esas plataformas o esos programas en general son condicionados. De nuevo, como lo hemos reiterado en este diálogo, no son condicionados. La gente que clasifica para la devolución del IVA, efectivamente va a recibir ese dinero sin ninguna condición. Y de nuevo, con programas que ya existen, que ya está probado que la gente tiene forma de llegar que los recursos le van a llegar a las manos a las personas que realmente lo necesitan. Ahora, que hay unos retos, claro que los hay, porque esto no es 100% perfecto.
Esto es susceptible mucho a muchas mejoras, pero esto va a comenzar precisamente, yo creo que comenzando en este momento, vamos a ver un próximo año en donde la situación va a estar mucho más evolucionada para lograrlo hacer. Yo me acuerdo que además cuando yo estuve en el Ministerio de Hacienda, yo tuve reuniones además con varias personas de plataformas tecnológicas, de aplicaciones en celulares, etcétera, etcétera, de programas que hoy en día hacen precisamente transferencias monetarias a nivel mundial, que simplemente se acercaron a nosotros a decirle, miren, nosotros tenemos esas plataformas que se pueden usar con el celular, que se pueden usar de tal o tal forma para hacerle llegar estos transferencias monetarias que ustedes eventualmente quieran hacerle a las personas que lo necesitan. Entonces, como digo, esto es una realidad y simplemente necesita un refinamiento, y en la medida que vaya pasando el tiempo, yo creo que cada vez va a estar mucho más afinado y la gente pues va a recibir el dinero que necesita. Gracias. Continuamos con una pregunta relacionada con el programa de ingreso solidario. Los internautas están aprovechando el espacio de diálogo que tienen con ustedes para despejar sus dudas respecto a las diferentes iniciativas del gobierno. Esta, repito, es con relación a ingreso solidario. La envía Lina Mayerly Escobar a través de la cuenta de Twitter y dice: salí favorecida con el bono solidario. Cuando consulto en mi entidad dice buenas noticias, ya tiene su apoyo, pero no tengo el dinero en mi entidad. ¿Qué debo hacer? Doctor Rodríguez. Es posible que el caso de ella sea que, por ejemplo, cambió número de teléfono recientemente. ¿Sí? No sé, en los últimos años, el último año, cosas por el estilo. Una segunda cosa puede ser que los datos que nosotros tenemos de ella sea del SISBEN 3 o de una base de datos muy vieja. Entonces, puede que tampoco, que puede que sea ese caso y que por lo tanto no tengamos todavía la información completa. Pero lo tercero que es muy importante es, ella cuenta con eso, nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. Pero mientras se hacen las verificaciones de datos, es importante que ella llame a su entidad financiera, a la que se le reportó en la página web. Ella puede chequear en la página web el número de cédula y si efectivamente le dice X entidad, ella puede llamar a esa entidad, actualizar los datos y cuando actualice los datos tendrá los recursos. Pero es muy importante recalcar, si sale como beneficiario, puede que haya demoras porque pareciera algo sencillo, pero incluso la verificación de información es algo clave. Imagínense si por alguna razón no se hicieran esos chequeos. Podrían terminar los recursos de ella que los necesita, que fue beneficiaria, en manos de otra persona simplemente porque no se hacen verificaciones. Entonces, simplemente es una cuestión de verificación natural que tomará, ojalá muy pronto se resuelva, pero que llamando a la entidad financiera que le reporta la página web de ingresosolidario.np.gov.co, ella podrá recibir sin ningún problema ese recurso y reitero, no lo ha perdido, no lo va a perder porque se demore unos días más o menos, no lo va a perder. Yo sé que lo necesita y ojalá se pueda hacer la verificación con la entidad financiera lo más pronto posible. Continuamos con nuestras preguntas y esta es a través de YouTube. Le recordamos a nuestra audiencia digital que estamos en una transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook y de YouTube de quienique.com y los invitamos a compartir sus inquietudes y comentarios con el numeral IVA en mi bolsillo. La pregunta es, ¿por qué en este gobierno se logró implementar y realizar la devolución del IVA? ¿Para mí? Sí, doctor. No, yo creo que, mire, yo diría que son como tres cosas. La primera es estamos cabalgando sobre gran parte del conocimiento de Colombia en estos temas. Sí, Colombia tiene muchas cosas por mejorar, pero es una cosa que incluso excede lo de gobierno. Desde 1999, diseñando programas sociales, familias en acción, no sé qué. Eso nos ha dado, a pesar de todas las mejoras que tiene todavía el SISBEN 4, el SISBEN 3, de los problemas de bancarización que tenemos, increíblemente Colombia sobresale a nivel internacional por este tema. Entonces, la primera cosa es, definitivamente estamos cabalgando sobre asuntos que la sociedad colombiana y el Estado colombiano como un todo ha aprendido. Lo segundo, estamos cabalgando en una obsesión del presidente también. Desde que arrancó el gobierno, él ha sido muy insistente, por eso lo metimos. Andrés y yo éramos colegas en esa época del Ministerio de Hacienda, en la primera ley de financiamiento, luego en la ley de crecimiento y empleo, luego en el plan de desarrollo, luego lo metimos en un COMPED, luego en la pandemia. El presidente tenía una obsesión por corregir esa injusticia. Desde antes de llegar al gobierno,
él tenía ese asunto y creo que eso también ha ayudado. Y lo tercero, de la razón por la que se pudo implementar, es porque se tomó la decisión. Si por alguna razón nosotros hubiéramos dicho, mire, no, esperemos porque hay que mirar esto, hay que mirar lo otro. En los programas sociales normalmente hay etapa de aprendizaje. Sí, es inevitable en todos. Hay etapas de aprendizaje. Pero yo creo que este tipo de programas requieren decisión, requieren tomar la decisión y correr el riesgo, porque pues si no se corre el riesgo de que no salga al 100% perfecto, pues probablemente lo que vamos a tener es la inacción que termina afectando. Entonces, para resumir, ¿por qué se pudo en esta? En tres cosas. Primero, porque Colombia ha avanzado mucho en estos temas de política social, a pesar que tiene todavía para mejorar. Yo me atrevo a decir que son de las cosas que funcionan en Colombia. Segundo, porque el presidente estaba obsesionado con corregirlo. Y tercero, porque se tomó la decisión. Fuimos a tomar la decisión y buscamos los recursos con el Ministerio de Hacienda, buscamos la forma de llegar con el DPS, contamos con el Congreso de la República que aprobó las leyes, porque esto necesita una ley, un artículo, etcétera. Necesitamos un COMPES aprobado por todos los ministros. O sea, se tomaron las decisiones de tomarse en el momento indicado y ya ahorita simplemente pudimos acelerar. Y yo también diría que, pues, sí, como dice Luis Alberto, pues es un tema de voluntad, definitivamente, pero de nuevo, yo creo que esto es el resultado de un esfuerzo que viene haciéndose en los últimos 20 años realmente. Como lo dijimos al comienzo, a raíz de la crisis del 99, el gobierno de ese momento se vio forzado a implementar algunas medidas de emergencia que hoy en día todavía existen. Esto fue mejorando estos programas de apoyo a los hogares más necesitados. Las plataformas que existen hoy en día, hace 15 años, no eran tan sofisticadas, no eran tan buenas, no tenían el alcance que tienen hoy en día. Y adicionalmente también la mejora de las finanzas públicas que se logró sobre todo a comienzos de este gobierno. Vemos que el gobierno anterior comenzó muy bien con las cifras fiscales, pero desafortunadamente llegó la crisis del petróleo que le pegó muy fuerte a los ingresos del gobierno, y entonces pues tomar una medida en la cual el gobierno tiene que sacar dinero del bolsillo para hacerle la transferencia a la gente más recursos, pues necesita eso, precisamente es un gasto adicional que en momentos en donde la situación fiscal de pronto no es la mejor, pues es muy difícil hacer. En este momento, como digo, las cifras de déficit fiscal del gobierno colombiano el año pasado son las mejores en prácticamente 10 años, y eso fue resultado de muchas de las medidas que se tomaron desde que tomó posesión este gobierno, y se dio la oportunidad para comenzarlo a implementar, y pues ahorita pues ya lo estamos viendo, pues digamos que lo de la pandemia, las crisis normalmente también hacen que algunas cosas se implementen mucho más rápidamente y mucho más ágilmente, sobre todo cuando está la decisión y la voluntad del gobierno de turno para tomar esas decisiones que a veces son complicadas, pero pues sí, son riesgosas, pero creo que hacia futuro pues ya hemos visto que algunas de esas decisiones crean una estructura institucional que puede ser muy importante pensando en los próximos 10, 15, 20 años para Colombia. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés Pardo y doctor Luis Alberto Rodríguez, por responder las inquietudes de nuestra audiencia digital. Siguen llegando preguntas, siguen llegando inquietudes y, por supuesto, las redes sociales del Departamento Nacional de Planeación, como las redes sociales de quienique.com, están abiertas a recibir las inquietudes de la audiencia. Muchas gracias y siga usted, Daisy, con este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, vemos que hay una cantidad de preguntas más. Le damos las gracias sobre todo a la audiencia por haber estado acá. Sé que hay muchas inquietudes, pero les doy una buena noticia. El próximo 20 de mayo, como les anuncié al comienzo, vamos a tener un segundo foro. El doctor Rodríguez ha sido muy amable en aceptar esta invitación. Siempre ha estado dispuesto a responder las inquietudes, sobre todo de la gente. Y el doctor Pardo ha sido de verdad una gran ayuda para entender el tema. Y el doctor Gómez, pues que llegó y nos explicó cómo es toda la política. Hemos llegado al final de este foro digital organizado por el Departamento Nacional de Planeación, por Foros K y quienique.com. Les agradezco muchísimo a los participantes, al doctor Rodríguez, al doctor Pardo y al doctor Gómez por habernos acompañado. Y sé que esta no será la última vez que nos veamos, ni el 20, y que haya muchas más buenas noticias. Si ustedes quieren despedirse, nos quedan unos segundos.
Muchas gracias, Daisy, a Andrés, a Daniel y por supuesto a todos los que preguntaron. Estaremos atentos a seguir respondiendo preguntas porque sabemos que hay muchos que la tienen y pues bueno, ahí estaremos todo el equipo del Departamento Nacional de Planeación siempre presto a responder las inquietudes que tengan. Yo también quiero darle las gracias a Daisy, un saludo a Daniel, a Luis Alberto y felicitarlos, de verdad felicitarlos porque me imagino que esto han sido días y días sin descanso para ustedes en planeación y en el gobierno y el equipo económico para tratar de que esto se mueva lo más rápidamente, porque en estos momentos y sobre todo con la crisis que estamos viviendo actualmente, cada día cuenta. Entonces, yo realmente creo que se merecen un aplauso fuerte por lo que están haciendo y ojalá esto siga evolucionando y deje unas bases sentadas importantes para el futuro de Colombia, para los próximos años y años por venir. Muchísimas gracias. Doctor Gómez. Muchas gracias Andrés por participar, Daisy por las preguntas, a todos los participantes en redes por las preguntas. Por supuesto, como dijo el director, estamos siempre dispuestos a aclarar las dudas, a aclarar problemas que tenga la ciudadanía, a resolver inquietudes y como decía Andrés y como hemos mostrado, pues ha sido un esfuerzo realmente enorme del gobierno nacional como un todo para responder a la crisis y también para acelerar muchas cosas que se van a poder consolidar a futuro y que van a ser un gran activo para el país post-COVID y post-emergencia. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí llegamos al final. Muchísimas gracias al Departamento Nacional de Planeación, a Forosca por haber organizado esto. Y recuerden siempre que aquí estamos, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Nos vemos en la próxima.